tal, profesor y compañeros? En el día de hoy vamos a hablarles acerca de los derivados financieros como lo son los forwards y los futuros. Además, también hablaremos acerca de la recesión y la depresión económica. Mi grupo está conformado por mis compañeros Mario Méndez, Juan Pablo Contreras, Mary Pérez y mi persona, Doriana Parodi. Los invitamos a quedarse viendo nuestro video porque les será de mucha utilidad. Bueno, empecemos por los forward, también llamados contratos a plazos. Son básicamente derivados financieros que permiten asegurar un tipo de cambio futuro, haciendo que el cliente o el vendedor se encuentren cubiertos ante los movimientos o variaciones de las tasas de cambio. Debemos saber que un derivado financiero se trata de un producto financiero cuyo valor depende del precio de otro activo. Al activo que se toma como referencia se le denomina activo subyacente, que puede ser divisas, puede ser oro, puede ser el petróleo, puede ser ganado, puede ser maíz. Y se usan para cobertura, que es más que todo para disminuir riesgos a futuro, o para la especulación, que es sobre todo para generar ganancias, donde se asume un riesgo. Así, un contrato forward no es más que un compromiso entre dos partes, en la que una parte se compromete a vender y otra parte se compromete a comprar a una fecha futura un monto o cantidad acordado del activo que subyace al contrato a un precio que se fija o que se pacta en el presente. Debemos saber, como ya lo mencioné anteriormente, que al ser derivados financieros, o sea, los forward, se utilizan comúnmente para cubrir los riesgos del mercado y también se pueden utilizar para la especulación, al ser atractivos para los inversionistas que están dispuestos pues a asumir un riesgo a cambio de una probable ganancia. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de un contrato forward? Básicamente es proteger al activo que subyace al contrato de una depreciación o de una apreciación si fuese un pasivo. Debemos saber que los activos que subyacen a un contrato forward pueden ser realmente cualquier activo relevante cuyo precio fluctúe en el tiempo. La finalidad de los contratos forward es que las partes comprometidas con el contrato que están expuestas a riesgos opuestos puedan mitigar el riesgo de fluctuación del precio del activo y de esta forma poder estabilizar sus flujos de caja. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en dónde se consiguen o en dónde se transan los contratos forward? Bueno, este tipo de contratos no se transan en la bolsa, sino que se hace en mercados denominados extrabursátiles, por sus siglas en inglés OTC, Over the Counter, en mercados secundarios o mercados no organizados. Se realizan directamente entre las dos partes y la bolsa no es intermediaria a diferencia de otros derivados en los que sí interviene. Ahora veamos algunas características de los contratos forward. Bueno, hay que saber primero que los mercados extrabursátiles participan generalmente bancos, instituciones financieras y grandes empresas a través de mesas de negociación en privado, y estos contratos pueden ser de cualquier tamaño. Como ya los he mencionado, hay dos participantes o dos partes. Tienen riesgo crédito ambas partes, ya que puede una de las partes incumplir el contrato. En general puede ser, por ejemplo, entre empresas y banco, banco y personas o personas y personas. Hay que saber que ese tipo de contratos es personalizado, por ende no es transferible porque se hace a la medida o se ajusta a las necesidades de las partes involucradas. Debemos saber que se pacta en el presente, con el precio del presente pues, pero realmente se va a dar en una fecha futura. Y también los precios negociados se fijan de acuerdo al comportamiento del mercado de divisas y a las tasas de interés pues, que estén en el momento. Bueno, a continuación veamos un ejemplo de lo que es un contrato forward. Supongamos que dos personas, ¿verdad? Una de ellas quiere vender su casa, ya que se va a ir del país en el próximo año, y otra quiere comprar una casa dentro de un año, ya que está ahorrando para poder adquirirla. Entonces, en el caso del vendedor, a este se le denomina o se dice que tiene una posición corta o de expectativa bajista, porque el vendedor piensa que, por ejemplo, si está en Colombia, considerando la situación actual del país, va a tener que vender por debajo del precio. Así que él dice, tal vez mejor vendo ahora porque, pues bueno, ahora me resulta mejor, me resulta más oportuno hacerlo a precios, pues de ahora. En cambio, el comprador piensa, bueno, si espero realmente un año, el precio va a aumentar, la casa se va
a apreciar, ¿verdad? Entonces, al final me va a salir mucho más oneroso o costoso hacer la compra. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es un contrato forward. Acuerdan de acuerdo al presente, de acuerdo a las tasas del presente, un precio, ¿verdad? Pero eso no lo van a desembolsar hoy mismo, sino que lo van a hacer dentro de un año, ¿ya? Es así como podemos evidenciar básicamente un contrato forward. Realmente estos contratos se utilizaban sobre todo en la antigüedad para, por ejemplo, las cosechas de maíz, en la que, por ejemplo, el agricultor, ¿verdad? Decía como, bueno, dentro de un mes, ¿cuánto costará esta cosecha? ¿Será que sí la lograré terminar? Las lluvias, demás, esto, aquello. A diferencia, por ejemplo, de un panadero que decía, bueno, si espero un mes más, se va a encarecer el precio de la harina, necesito ese trigo, por decirlo así, el maíz. Entonces, en ese momento esas personas necesitaban, ¿verdad?, hacer ese tipo de acuerdos para tener como la tranquilidad de tener un precio ya determinado, ya establecido, y no esperar a qué pasará en el futuro para poder conocerlo. Entonces, bueno, básicamente es eso. También debo mencionarles que este tipo de acuerdos pueden ser delivery, o sea, con una entrega inmediata, en el que, por ejemplo, en el caso del comprador de la casa, el vendedor de la casa, pues al final lo que se entrega es la casa y se le paga a la persona, ¿verdad?, el efectivo. O también puede ser non-delivery, que es cuando, por ejemplo, una de las partes dice, no, o sea, realmente debemos hacer una compensación para asumir esa diferencia, porque ven que en el futuro, por ejemplo, a un año, al final, ¿verdad?, una de las partes salió perdiendo, entonces dice, mejor vamos a compensarlo para que sea algo más justo, equitativo en el futuro. Pero generalmente son utilizados sobre todo si se hace el contrato, sobre todo es pues delivery, o sea, con entrega inmediata, con el intercambio, digamos, de el activo, el efectivo, la casa, en este caso el inmueble. Entonces, bueno, eso es todo. A continuación vamos a ver lo que son los futuros. Los contratos de futuro, también llamados futuro, son unos contratos en donde se involucran dos partes y se negocia un activo que se denomina activo subyacente, en el cual se comprometen a pagarlo en el futuro a un precio determinado en una fecha establecida ya anteriormente. Estos se denominan con dos posiciones, se le conoce posición larga y posición corta. La posición larga es la que comprende la parte del comprador, y el vendedor se le denomina posición corta. Algunos ejemplos de contratos de futuro son contratos físicos, financieros, inmobiliarios, de materia prima, entre otros. También hay que añadir de que los contratos de futuro pues empezaron a utilizar en 1848 en la Bolsa de Grano de Chicago, en donde se estaban empezando a dar las primeras normas de comercialización y buscaban emplear este tipo de actividades, acordar un precio de algún producto y así entregarlo a la otra persona cuando ya pase ese tiempo, de dicho tiempo acordado. Se entregaban productos agrícolas principalmente. Existen tres tipos de operaciones, que son operaciones de cobertura, operaciones de especulación y las operaciones de arbitraje. Las operaciones de arbitraje son principalmente las cuales se negocia este activo en diferentes mercados para así poder comprarlo en el lugar o con los contratos donde se pueda conseguir más barato, y venderlo en en el más caro para poder conseguir mayor beneficios económicos. Las operaciones de especulación son las que se dan actividades de compra y venta de activos, en el cual se busca tener plusvalía a corto plazo. No importa el tipo de activo que se adquiera, sino tener ya rápido los beneficios. Esto se da muchas veces en el apalancamiento financiero porque se ayuda mucho y es muy beneficioso para conseguir dinero rápidamente. Las operaciones de cobertura son aquellas que buscan cubrir las fluctuaciones del precio del activo subyacente. Es decir, buscan evitar
tener pérdidas con la variación del precio de dicho activo. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Contreras y yo vengo a hablar sobre la recesión. Prácticamente la recesión es una de las fases del ciclo económico, la cual se caracteriza por la disminución de la actividad, la producción y el empleo. También puede haber una disminución en la inversión y haber una tendencia a la deflación, que es lo contrario de la inflación, la cual se caracteriza por el bajo de precios debido a de pronto puede ser por un exceso de oferta. Se dice que una economía está en recesión cuando su PIB, que es el Producto Interno Bruto, ha disminuido durante 2 trimestres consecutivamente, o sea, es decir, 6 meses. Ahora vamos a ver qué características tiene una recesión. Prácticamente tenemos lo que es el consumo. ¿Qué pasa con el consumo? Se ha evidenciado que el consumo en la recesión es prácticamente más que todo en la compra de bienes inmuebles y de automóviles y en la adquisición de crédito se disminuye. También tenemos lo que es la inversión. ¿Qué pasa? Que la inversión es muy susceptible a las recesiones debido a que no hay un panorama claro para los agentes futuros. Entonces esto lo que hacen es como que cohibirse de invertir y esperar que haya como que un mejor tiempo para invertir, que la economía mejore. También tenemos lo que es la caída del consumo. ¿Qué pasa con la caída del consumo? Que como las personas solamente están adquiriendo lo necesario, las empresas lo que tienen que bajar su producción para que no haya un exceso de oferta. Esto que trae consigo, trae que aumente el desempleo porque ellas comienzan a despedir personal porque o sea, no es útil. También tenemos por último lo que es la inflación. ¿Qué pasa? Que la inflación en los tiempos de recesión tiende a disminuir y puede haber hasta una deflación. Bueno, y ahora les voy a hablar de la depresión económica. La depresión económica es la fase posterior a la recesión económica. Así como en las recesiones los precios suelen bajar, en las depresiones es común que se den situaciones de hiperinflación o deflación sostenida en el tiempo. Ahora les voy a hablar un poco sobre las características. La primera es que suele traer una disminución importante del PIB. Entre otras características tenemos la quiebra de empresas y de bancos. Otra característica es la tasa de desempleo alta y la congelación del crédito en la economía. Y además también tenemos hundimientos en las bolsas que provocan pérdidas de valor alarmantes y el pánico entre los inversores. Bien, ahora surge una pregunta. ¿Cuándo estamos ante una depresión económica? Ok, no existe un consenso sobre cuándo una crisis económica pasa de ser una recesión a ser considerada una depresión. Así como la recesión se da cuando existen 2 trimestres consecutivos con tasas negativas de variación del PIB, no existe medida para determinar cuándo existe una depresión. Hay economistas que han intentado fijarla como un descenso del PIB mayor de 10% o una recesión prolongada durante más de 3 años. Se suele hablar de depresión cuando la recesión se acentúa en el tiempo y cuando la actividad económica no muestra síntomas de mejoras en algunos de sus principales aspectos. Bueno, las causas de la depresión económica. El economista John Maynard Keynes explicó en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero que la principal causa de las depresiones económicas está en la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios. En el corto plazo, estas caídas en la actividad económica pueden producirse por un descenso de la demanda agregada, es decir, disminución del consumo, de la inversión y del gasto público, o podría estar motivada por una caída de la oferta agregada, es decir, que las empresas redujeran su producción. La depresión económica como parte del ciclo económico. Como les venía diciendo, la depresión económica es la fase del ciclo económico en el que la actividad económica está estancada o decrece y no presenta síntomas de mejora. Como les decía ahorita también, la depresión le procede a la recesión económica. Cuando termina, suele comenzar un periodo de recuperación antes de comenzar la expansión económica. Como vemos aquí en la gráfica, vemos dónde está ubicada la depresión. Ahora les voy a hablar un poco sobre depresiones a lo largo de la historia. Número 1. Pánico de 1837 en Estados Unidos. El pánico de 1837 es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico que tuvo lugar en Estados Unidos y que nació a raíz de una fiebre especulativa. Ahora, el hecho que desencadena el caos ocurrió el 10 de mayo de 1837 en Nueva York,
cuando todos los bancos dejaron de efectuar sus pagos en especie, es decir, monedas de oro y de plata. Este pánico fue seguido por una crisis económica que duró 5 años, durante la cual los bancos quebraron y se llegó a niveles muy elevados de desempleo. Ahora les voy a hablar de larga depresión o gran depresión, surgida entre 1873 y 1896. Bueno, la larga depresión, conocida en la época como la Gran Depresión, duró desde 1873 hasta 1896 y afectó a gran parte del mundo y fue contemporánea con la Segunda Revolución Industrial. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre la más conocida, el crack del 29 y la depresión de los años 30. La fecha dada por muchos historiadores para situar el inicio de la Gran Depresión es el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929 en la Bolsa de Nueva York. Ese día se produjo el hundimiento de la principal bolsa de valores del mundo. Bueno, no hacía mucho, el 3 de septiembre, el precio de los valores negociados alcanzaba su máximo histórico. Las cotizaciones llegaron a su mínimo en 1932. Para ese entonces se habían reducido en un casi 90%. El nivel de anterior a 1929 no se recuperó hasta 1954. El colapso bursátil tuvo graves consecuencias en la economía real norteamericana. Creó expectativas pesimistas respecto al futuro que comprimieron el consumo y la inversión. Destruyó el ahorro de muchas familias y las empobreció. Interrumpió la financiación de unas empresas que se enfrentaban a una demanda declinante. Perjudicó a la viabilidad de las instituciones financieras que habían prestado a los inversores institucionales y también a particulares para comprar valores, etc. Entonces, bueno, vemos cuán graves consecuencias tuvo esta Gran Depresión. Y pues nada, muchas gracias por la atención. Esperamos que les haya quedado muy clara todos los temas que abordamos en esta exposición.